Hola, queridos hermanos y hermanas. Saludo a todos nuestros fieles estudiantes de esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los filipenses. ¿Cuál es nuestro lema, nuestro título y el tema principal de esta epístola? Cristo es nuestro gozo. Ya hemos entrado a estudiar este capítulo 4 de Filipenses y espero que usted recuerde que la actitud, el sentir y la mente a la cual el apóstol Pablo nos desafía es una actitud segura, un sentir confiado, una mente segura. Como dijimos en nuestra anterior cápsula, no segura ni confiada en nosotros, en nuestros recursos, en nuestros méritos, sino una actitud, una mente y un sentir seguro y confiado totalmente en la persona de Cristo, confiado en los recursos espirituales que Él nos ha provisto para que nuestro gozo sea completo en Cristo. La última cápsula tenía el desafío de contemplar este cuarto capítulo de Filipenses de una manera general, como lo estructuraba el pastor Warren Wiersbe. Ahora, desde este estudio, de este domingo, el propósito es poder comenzar a estudiar ya partes más breves, más pequeñas y con más profundidad. Dice al final del versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses, el Señor está cerca. Y no quiere decir que su venida está cerca. No es que su regreso está cerca, aunque así lo percibía y lo sentía el apóstol Pablo. Pero la frase exactamente quiere decir que la persona del Señor, que su presencia está cerca para ayudarnos ahora mismo. Aunque esto se lo está diciendo a los filipenses, que la persona del Señor estaba a su alcance para ayudarles y ayudarles de tal manera como lo expresa posteriormente el versículo 13, que todo lo puedo en Cristo, en el Señor, quien me fortalece. Ya vimos los imperativos fuertes que encontramos en estos primeros versículos, estas órdenes y mandatos que el apóstol da y le dice a sus lectores u oyentes filipenses estar firmes en el Señor, que deben tener un mismo sentir, deben estar unánimes en el Señor, que ellos deben regocijarse doblemente en el Señor y por supuesto, cuál es el recurso que les entrega para que ellos puedan cumplir esto, es la presencia del Señor. El Señor está cerca. Y esto significa poder ver al Señor en toda situación de nuestras vidas y, por supuesto, dejar que Él obre en su perfecta voluntad en nosotros. Dice el verso 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Aquí hay una clave o la clave que marca ya, va marcando la conclusión de este cuarto capítulo de Filipenses. Como lo dice los apuntes que les entregué, las ayudas escritas, él así introduce y concluye el mandato que da a continuación. Debemos estar firmes en el Señor. Ese es el imperativo que el apóstol Pablo le entrega a los filipenses. Deben estar firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipos, como cualquier otra iglesia cristiana bíblica, enfrenta tremenda oposición. Y la oposición, los ataques de la iglesia vienen de tres fuentes. Del mundo, que es este sistema político, económico, social, espiritual que está contra la persona de Dios, el Creador, la carne o nuestra naturaleza caída, pecaminosa y por supuesto el postrer enemigo que es el diablo. El mundo es tentador, nuestra naturaleza es débil y el diablo ataca como un león. Como resultado, la vida de la iglesia puede experimentar mucha inestabilidad. Esos factores
desestabilizadores habían llevado a algunos filipenses a dejar de confiar en Dios y por ende dar lugar a la ansiedad. Aquí el apóstol Pablo está descubriendo que lo que está llevando a los hermanos a la preocupación y a la ansiedad es dejar de tener un sentir confiado y seguro en el Señor. ¿Por qué? Porque están siendo atacados desde todos estos frentes. Las circunstancias estaban arrebatando su gozo, las personas y las cosas materiales, como lo vimos en los 3 primeros capítulos. Y esta inestabilidad espiritual obviamente conduce a los creyentes a la duda, la desilusión, el desánimo y les impide entregar un testimonio eficaz en Cristo. Las personas, los creyentes inestables, son más propensos a sufrir la derrota en la adversidad. También caen más fácilmente en la tentación. Por eso entonces el tema a concluir de parte del apóstol Pablo es la firmeza espiritual. Y esto predomina en el sentir de Pablo en los versos 1 al 9 de este capítulo 4. Pero, tal como les entregué en nuestra pauta de ayuda, la idea es solamente abarcar este día domingo los versículos 1 al 4. Y por eso el título que vemos acá es La firmeza espiritual producida por la presencia del Señor. Este sería el título o el tema que abarca los versos 1 al 9, la firmeza espiritual producida por la presencia del Señor. Porque Pablo dice, estad firmes en el Señor. Pero ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que produce en nosotros la firmeza espiritual, la estabilidad espiritual? Es la presencia del Señor en nuestras vidas. Como lo dice el mismo Cristo en Juan capítulo 15, a propósito de esta figura o analogía entre la vid, los pámpanos, el fruto, Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Así que esta es la clave, la firmeza espiritual producida por la presencia del Señor. Cuando dice Pablo, el Señor está cerca. Este verbo es central en estos 9 versículos. Es un imperativo, un mandato casi de connotación militar. Al igual que los soldados en el frente de batalla, los creyentes deben mantener su posición mientras enfrentan ataques. No deben flaquear en medio de la persecución, ni deben transigir en su fe, ni fracasar en la prueba o quejarse o ceder ante la tentación y el pecado. Ahora, si el apóstol Pablo nos da la instrucción, estén firmes, manténgase firmes espiritualmente, estables. Ahora, ¿cómo vamos a poner este mandato en práctica? Y aquí, según la pauta que nos entrega el pastor John MacArthur, hay 7 principios básicos y prácticos que nos van a ayudar a mantener esta firmeza espiritual. Son 7, se los voy a mencionar. Primero, hay que cultivar la armonía en la comunión en la iglesia. Segundo, mantener un espíritu de gozo. Tercero, aprender a contentarse. Cuarto, descansar por la fe en el Señor. Quinto, reaccionar a los problemas con una oración de gratitud. Sexto, pensar en las virtudes dignas de Dios. Y por último, número 7, obedecer las normas divinas. El propósito en este domingo es solamente abarcar las primeras o los primeros 2 principios prácticos para lograr mantenernos firmes en el Señor. Esto es, uno, cultivar la armonía en la comunión de la iglesia, que son los versículos 2 y 3. Así lo dice el apóstol Pablo, ruego a Evodia y a Síntique, 2 hermanas creyentes, colaboradoras, compañeras de milicia del apóstol Pablo, pero que por algún motivo desconocido no eran del mismo sentir, tenían diferencias de opinión. No podemos especular cuáles eran las diferencias, pero sí sabemos que no tenían un mismo sentir. Y la única manera de estar firmes en el Señor para poder resistir los ataques del mundo, la carne y el diablo es tener un mismo sentir. Y eso significa cultivar la armonía en la comunión de la iglesia. Por eso Pablo
les reconoce, estas combatieron juntas conmigo en el Evangelio, pero les solicita a uno de sus colaboradores que tú ayudes a estas dos mujeres. ¿Que las ayudes a qué? A que sean de un mismo sentir, a que tú colabores para que haya armonía en la comunión de la iglesia, es decir, sean partes de la solución y no parte del problema. Después menciona a Clemente también como colaborador suyo y debemos cultivar la armonía en la comunión. ¿Sabe por qué? Porque recordemos esto, la ansiedad, el afán con frecuencia viene cuando no arreglamos los problemas con las personas, cuando los problemas se mantienen sin solución. Se produce una tensión que causa ansiedad en nosotros. Y debemos enfrentar con sinceridad estas diferencias y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahí usted puede consultar más información en Mateo 18, versos 15 al 17. Y segundo, dice el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que, segundo consejo práctico del apóstol Pablo, mantener un espíritu de gozo. Mantengan el espíritu de gozo. ¿Cómo entonces vamos a estar firmes en el Señor? ¿Cómo vamos a estar estables espiritualmente? Bueno, eso lo produce la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que nos ayuda la presencia del Señor? Debemos cultivar la armonía, la comunión de la iglesia y mantener este espíritu de gozo. Y esta es la principal exhortación del apóstol Pablo en sus 4 capítulos de su carta a los filipenses, el gozo. Nuestro gozo es Cristo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a mantener el espíritu de gozo? Bueno, permitiendo la presencia de Cristo en nuestras vidas individuales, familiares y como iglesia. El secreto de su exhortación de Pablo se encuentra en las palabras en el Señor. No importa cuán oscuras sean las circunstancias de la vida, es siempre posible para el cristiano que se regocije en el Señor. Y quiero leerles lo que comparte el comentarista y escritor Jowett acerca del gozo cristiano, algo bíblico y poético. Él dice, el gozo cristiano es un talante independiente de nuestras circunstancias inmediatas. Si dependiese de nuestros alrededores, entonces sería tan incierto como una vela ardiendo sin protección en medio de ráfagas de viento. En un momento la vela arde clara y firme, y al siguiente momento la llama salta al mismo borde de la mecha y da poca o ninguna luz. Pero el gozo cristiano no tiene relación alguna con el efímero contexto de la vida, y por ello el gozo cristiano no es víctima de un día fugaz. En un momento mis circunstancias están dispuestas como un soleado día de noviembre. Poco después se vuelven a disponer como un día tenebroso de junio. Un día estoy en las bodas, al siguiente estoy junto a un abierto sepulcro. Un día mi ministerio puedo conseguir 10 convertidos para el Señor. Luego, durante un largo tiempo, no consigo ninguno. Sí, los días son tan cambiantes como el tiempo, pero el gozo cristiano puede ser persistente. ¿Dónde reside el secreto de la gloriosa persistencia del gozo cristiano? Aquí está el secreto, dice Jowett, en esta promesa de Cristo que la encontramos en Mateo 28:20. He aquí, dijo el Señor, yo estoy con vosotros todos los días. Y cada comentarista que he podido consultar respecto a Filipenses es que el secreto y la clave en esta última amonestación del apóstol Pablo está en la presencia del Señor en nuestras vidas. Porque así lo prometió. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. En los días cambiantes, el Señor no cambia ni se cansa. No es un compañero de buen tiempo para dejarme cuando el año se haga oscuro y frío. No, Él no escoge mis días de próspera fiesta para no ser hallado en mis días de empobrecimiento y derrota. No,
El Señor no se muestra solo cuando llevo una guirnalda, para ocultarse cuando llevo una corona de espinas. El Señor está conmigo todos los días prósperos y los días de adversidad, días en que doblan las campanas de duelo y días cuando repican las campanas de bodas. Todos los días, el día de vida, el día de muerte, el día de juicio. La clave, hermanos, es que el Señor está cerca, está a nuestro alrededor y está también en nosotros por la persona del Espíritu Santo. Mantenga su gozo, el gozo que encontramos en Cristo. Que Dios le bendiga.